Hola, excelente mañana para todos ustedes. Bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vamos a hacer un llavero, ¿cierto? Vamos a utilizar, obviamente, vamos a empezar con las llaves, el llaverito, hilo crochet en los colores que ustedes quieran, elaborar los pompones y el llavero en sí. Una aguja de crochet, no importa el número realmente. Vamos a necesitar una tijera y por supuesto una tarjetica que yo tengo acá, no importa, una tarjetica ya sea de banco, lo que ustedes tengan, para ahí envolver los hilos. Entonces rápidamente voy a empezar la tabla planillera, por supuesto, voy a empezar rápidamente envolviendo 125 veces con mi hilo crochet. Les voy a enseñar a hacer rápidamente el pompón, ya ustedes emplean la técnica con la cual ustedes estén acostumbrados, pero yo lo hago de esta manera, se me facilita mucho más. Entonces tomo mi tarjetica y el hilo crochet y voy a empezar a envolverlo de esta manera 125 veces. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Entonces recuerden, 125 veces van a envolver en la tarjeta con el hilo crochet 125 veces. Vengo con ustedes. Bueno, llevo 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bueno, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24 y 25. Corto acá. Voy a cortar acá abajo, miren. E inmediatamente voy a sacar retirar de mi tarjeta, ¿cierto? Mira, así me debe quedar. Retiro de acá con mucho cuidado de que no se me vaya a desarmar. Entonces reservo acá. Vamos a hacerlo encima de la tablita para que puedan ver mejor. Voy a mover un poquito más la cámara de esta manera. Entonces miren, así me debe quedar 125 giros. Tomo otro hilo con el cual voy a hacer el amarre, por supuesto. Tomo mi hilo crochet, entonces simplemente voy a hacer un amarre. Voy a utilizar 4 hebras. Esta vez, bueno, no, hagámoslo de 2, pero vamos a hacer el amarre bien. 2 hebras, aunque ustedes pueden utilizar 4 hebras. Miren, una hebra larguita que les sobre un poquito para ustedes poder hacer el amarre, ¿cierto? Voy a retirar esto de acá. Entonces acá tengo mis pompones, así deben quedar, miren, redonditos. Entonces tomo mis 2 hebras, miren, mis 2 hebras, tomo mi borla, mi pompón, perdón, ya hecho previamente, y simplemente voy a hacer el amarre, un amarre fuerte, el cual me permita, pues, obviamente, me quede bien, ¿cierto? Entonces yo hago, miren, un amarre acá. Bueno, vamos a hacerlo doble primero que todo. Como vamos más a la mitad, debe quedar el hilo en la mitad en lo posible. Uno, procurando de que me quede bien. Entonces, dos giros y el amarre, miren. Así me debe ir quedando, miren. Entonces aprieto fuerte, que yo sienta que no se me va a soltar nunca eso de ahí. Entonces sostengo con mi dedo y hago el otro amarre. Un amarre muy fuerte, recuerden, un amarre demasiado fuerte. Entonces miren, así me debe quedar, está el centro del amarre. Entonces yo procuro, hago en lo posible y hacer un amarre de seguridad. Entonces llevo esto para atrás y esto para atrás.
simplemente con cuestión de que me quede, miren, entonces los llevé para atrás y ahora hago otro amarre aquí para tener certeza de que esto no se me va a soltar nunca, muy fuerte. Eso sí, con mucho cuidado de no romper el hilo, por supuesto. Este hilo con exceso de fuerza se puede romper. Entonces ahí está el amarre. Ahora ya simplemente voy a recortar el exceso de hilo. Entonces empiezo a darle forma al pompón. Esto lo voy cortando de a poquitico, con calma, con mucha paciencia. En lo posible de ir cortando todas las hebras para que se vaya tomando una forma de pompón, lo que realmente necesitamos. Así, de pompón, con mucha paciencia lo voy haciendo. Entonces para este llavero vamos a emplear solamente 4 pompones. Lo quiero hacer de 4, pero ustedes pueden emplear la cantidad de pompones que quieran. Ahora simplemente lo van aplastando. Siempre les he dicho, aplástenlo y le van dando la forma redondeada de esta manera. Ya esta técnica la he enseñado en el canal, pero pues obviamente lo quiero recordar, y aparte este es un llavero totalmente diferente. Se van a dar cuenta ustedes de que es un llavero totalmente diferente. Entonces le van dando la forma redondeada, recuerden. Entonces una vez que ustedes ya vean esto, entonces simplemente vuelven, sacuden un poquito el pompón, lo van abriendo y le van redondeando y siguen aplastándolo, ¿cierto? Ya de otra forma para ir, para ir acomodando para que me quede más parejito. Yo le voy dando esta forma, lo voy redondeando, lo aplasto un poquito, miren, lo aplasto acá y simplemente le voy dando le voy sacando bastante para que no se preocupen, que él va quedando redondito siempre y cuando ustedes lo aplasten y le saquen, lo vayan puliendo. Esto es de mucha paciencia, entonces los invito a que pues se queden hasta el final, porque obviamente esta es la primera parte del tutorial. Vamos a hacer ahora el cordón. Después del pompón procedemos a trenzar el cordón para el llaverito. Entonces sigan puliéndolo y vengo con ustedes. Bueno, vamos a terminarlo primero para que ustedes vean cómo va quedando. Esos pelos que sobresalen los van cortando, miren, para que vaya quedando más redondito. Entonces nuevamente lo sacuden, ¿sí ven? Para irle sacando como el exceso de hilo que queda, y lo voy redondeando. Y así me va quedando el pompón. Obviamente puedo darle más forma. Necesito darle más forma para que seguir puliéndolo, para que me quede más redondito todavía, mucho más redondo, como lo quiero yo. Entonces, bueno, ahí los invito a que lo practiquen y dejen en los comentarios, por favor, cómo les ha ido con la elaboración de estos pompones de esta manera. Una técnica más artesanal, por así decirlo. 100% a mano, sin necesidad de máquinas, de pomponera, nada. Claro está que lo pueden hacer también en pomponera. Si les queda mucho más breve con la pomponera, pues bueno, lo pueden hacer. Entonces la idea es ir redondeándolo de esta manera. Lo sacudo y empiezo a darle forma redondeada. Mira, así me va quedando. Yo le voy dando más forma, entonces vengo con ustedes
Recuerden, deben hacer 4 pompones, 2 de un color y 2 de otro color. Entonces vengo con ustedes para que vean cómo va quedando cómo queda el pompón. A mí me gusta que quede bien redondito, por eso le hago mucho para ir emparejando. Miren, yo le voy sacando, es mejor que lo hagan de 125 para que les quede más tupidito el pompón. Lo sacudo, recuerden, le hago así y lo voy peinando, lo voy organizando y miren cómo me va quedando. Así me va quedando. Entonces vengo con ustedes para que puedan observar el resultado de este primer paso. Bueno, entonces aquí ya tengo el pompón hecho, recuerden que son 4. Entonces ahora voy a proceder a hacer el cordón. Entonces vamos a hacer el cordón. Vamos a cortar 16 hebras que midan aproximadamente 40 centímetros. Entonces voy a cortar las hebras. Voy a mover la cámara para que ustedes puedan ver el proceso. Bien, entonces tomo mi hilo de esta manera, me ayudo de la tabla, si quiero hacerlo lo hago de esta manera, o del pie, ¿cierto? Entonces yo me ayudo de la tabla, voy ahora a sacar 16 hebras, o sea, recuerden, de aproximadamente 40 centímetros. Miren, de esta manera, vengo acá, entonces llevaría 4. 4, 8, 12 y 16 hebras. Recuerden, 16 hebras. Voy a cortar acá, retiro de ahí y corto acá. Y ahora simplemente voy a trenzar. Yo me ayudo vamos a hacerlo del pie, con el dedo del pie. Entonces yo voy a trenzar esto, me lo pongo acá. Espero que se esté viendo muy bien. Voy a acercar un poquito más. Le voy a hacer zoom a esto para que ustedes puedan detallarlo. Entonces simplemente vamos a envolver, miren, vamos a tejer 4 con 4. Entonces si son 16 hebras, sí, 4, día 4, día 4 más, día 4 hebras, son 4 gajos, recuerden, 4 gajos. 4, 4, 4 y 4. Entonces yo simplemente cruzo 2 con 2 de esta manera. Miren, estos dos los voy a pasar por debajo, los cruzo. Nuevamente, estos dos los cruzo por debajo. Estos dos los cruzo por debajo. Estos dos los cruzo por debajo. Y así, 2 con 2, 2, 2, 2. Este y este por debajo, miren. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo. Y así voy a ir trenzando, 2 por debajo. Estos dos por debajo. Obviamente al hacer esto se va a ir trenzando también abajo, entonces nosotros simplemente desenredamos de a poquito. O si a ustedes les parece más cómodo, entonces lo podemos hacer. Miren, me lo voy a retirar del dedo del pie y simplemente voy a trenzar en la tabla. Tomo mi tabla y lo pongo, miren, lo pongo de esta manera. Y yo simplemente, vamos a hacer de cuenta que estamos empezando, entonces nuevamente. Estos dos por debajo. 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 Entonces voy a seguir tejiendo de la misma, trenzando 2 de la misma manera. Y vengo con ustedes, lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya he explicado previamente en otros tutoriales. Este cordón es bastante sencillo, entonces no le voy a dar mucho énfasis. Yo voy a seguir avanzando, trenzando
Y vengo con ustedes para que ustedes puedan ver el resultado, ¿cierto? Sigan trenzándolo y vengo con ustedes. Ok, miren, ya tengo el cordón trenzado, no es tan largo realmente. Entonces ahora yo simplemente retiro de acá, ¿cierto? Ya tengo mi cordoncito hecho, no es muy largo, miren, no es muy largo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente, antes de poner los pompones, voy a pasarlo primero por el llavero de esta manera. Trato de que me quede bien centradito acá. Entonces tomo mi llavero, lo paso así. Miren, lo paso, lo ingreso. Y ahora voy a pasar miren, el cordoncito, los dos por ahí. Y simplemente hago esto. Y ahí ya me queda, miren, ya me queda asegurado al llavero. Entonces ahora simplemente voy a proceder a poner cada uno de los pompones, ¿cierto? Voy a poner 2 acá y 2 acá. Entonces, ¿qué hago? Con ayuda de un hilo, una hebrita de hilo, voy a tomar el cordón. Tomo uno de los lados primero, vamos a poner primero uno. Entonces pongo, miren, envuelvo el cordón, lo envuelvo, miren, lo envuelvo. Espero se esté viendo muy bien. Y lo pongo de esta manera. Ahora tomo el pompón, voy a poner primero uno gris, sí, y busco el centro, el amarre, miren, ahí está el amarre, ahí claramente se ve el amarre, miren. Entonces yo le ingreso de abajo hacia arriba, tratando de enganchar por abajo de ese centro, que me quede centradito. Atravieso con el crochet, miren, de esta manera. Simplemente tomo este hilo. Así debe estar, miren. ¿Esto para qué es esto, este hilo? Este hilo me sirve para yo jalarlo y que me pueda atravesar ok, entonces yo tomo las 2 hebras y las atravieso de esta manera y las saco acá. ¿Sí ven? Qué fácil es. Miren, ahí salieron las 2 hebras. Una vez que las 2 hebras estén ahí, yo simplemente empiezo a tirar de esto. Tiro de esta hebra lo más fuerte que pueda, obviamente tratando de que me quede bien centradito. Ok, ahí salió el cordón, ¿sí ven? Salió el cordón, perfecto. Entonces yo simplemente jalo esto y lo acomodo. Acomodo el pompón de esta manera. Obviamente al jalar algunas hebras se salen, entonces no pasa nada, miren, así me debe quedar. Yo lo acomodo después, pero no me gustó de pronto hacer esto, entonces ¿yo qué hago? Si siento que esto me está estorbando, este nudito acá, pues obviamente lo desbarato. En este momento sí requiero de desbaratarlo porque eso es un nudo muy grueso y al jalar el pompón cuesta un poco de atravesarlo. Entonces mejor no hagan nudos. Yo lo hice, pero no, así me debe quedar, miren. El llaverito, uno de los pompones. Nuevamente tomo otro. Primero que todo, recuerden, envuelven su cordón trenzadito, el cordón redondito, con una hebra de hilo como primer paso. Después tomo el pompón, ahora me toca busco el centro, el amarre. Miren, ahí está el amarre, claramente ahí se ven las 2 hebritas ahí como el amarre. Entonces ustedes simplemente van a pasar. Esto es de paciencia, muchachos, pero es muy chévere hacerlo, me gusta mucho, es entretenido. Clavo la aguja de abajo, la aguja de crochet de abajo hacia arriba. Y ahí sé que ya atravesé el centro. Entonces tomo mis 2 hebras en este momento. Las 2 hebras que he puesto previamente en el cordón, así. Y simplemente lo voy a pasar. Voy a atravesar, miren, el pompón con esas 2 hebras. Y ahí ya sé que está perfecto, miren, ahí salió las hebras. Ahora tiro de ellas con mucho cuidado. Por supuesto, hay que tener mucha resistencia al jalar. Hay que hacerle bastante fuerte. Ok, ahí atravesó, ¿sí ven? Me encantó. Pero eso no se va a zafar de ahí, miren, así me va quedando el llavero. Ahora, nuevamente, ahora sí, ya después de haber hecho esto, yo simplemente dejo ahí
Y voy a hacer lo mismo con el otro lado. Hago lo mismo con el otro lado, tomo mi hebra, la envuelvo al cordoncito que he hecho, tomo mi pompón, en este caso lo voy a hacer así, que este quede primero, o sea, me van a quedar de esta manera, un gris acá, un mostaza acá y otro gris acá, o sea, intercalados. Busco el centro, recuerden buscar el centro, es muy importante que logren hallar el centro, o sea el amarre mejor dicho, para que puedan atravesar bien. Entonces tomo mi crochet, lo ingreso de abajo hacia arriba, de esta manera, espero se esté viendo muy bien, en lo posible en el centro. Tomo mire, así está, atravieso el pompón con estos dos hilitos o hilo crochet, el mismo hilo crochet, ahí está. Y simplemente jalamos fuertemente. Ok, ahí salió, miren, ahí salió el cordón y ok, acomodo y así me debe ir quedando. Miren cómo va quedando el llavero. Recuerden que voy a mover un poquito la cámara así, ok, para que tengan más visión de lo que estoy haciendo. Mira, así me debe ir quedando el llavero. Ahora me queda por pasar el último pompón, ahora me toca el gris. Pero esta hebra la voy a cambiar porque siento que se me va a romper. Entonces tomo otra hebra y simplemente voy a usar lo mismo, lo envuelvo en el cordón, de esta manera. Tomo mi pompón y lo atravieso de abajo hacia arriba, miren. Busco el amarre, mírenlo ahí se ve el amarre, entonces lo ingreso de abajo hacia arriba. Y tomo mis dos hebras que he envuelto, miren, así debe quedarme. Ok, entonces primero envuelvo el cordón de esta manera y después atravieso el pompón con el crochet y sigue atravesar ese hilo, con ese hilo el pompón de esta manera. Miren qué fácil es, ahí salió. Y ahora me queda jalar fuertemente, jalo esto para que el cordón atraviese el pompón y qué fácil, miren, ahí está, perfecto. Ya tengo mis pompones puestos en los cordones, en el cordoncito. Yo si quiere los dejo así, separaditos, como yo quiera. Miren cómo va quedando. Y ahora simplemente voy a proceder a anudar acá. Yo miro a ver que de pronto no me vaya a quedar faltando. Bueno, ok, aquí está. Entonces yo simplemente voy a cortar aquí. Y voy a anudar. Voy a hacer un nudo fuerte aquí. De esta manera, miren. Un nudito, como para que no se me salgan los pompones. Ahí ya no se me sale. Corto a ras esto. Ahí está el nudo, miren, ahí está el nudo. Entonces yo bajo y ahí ya no se me van a salir. Ya no se me salen los pompones de ahí. Ya no se me salen los pompones de ahí. Entonces lo mismo hago con el otro. Lo mismo hago con el otro lado y acomodo, miren. Hago un nudo fuerte acá. Hago un nudo. Ahí está, corto el exceso. Ahí está, entonces ya bajo
un pompón bajo el otro. Ese nudo debe ir escondido ahí. De esta manera pulo. Voy a quitar todo esto de acá. El crochet ya no lo voy a necesitar, esto tampoco, pero sí voy a necesitar la tijera. Yo simplemente voy cortando el exceso y ahí tengo mi llavero. Se dan cuenta cómo queda, miren, ahí está el llavero. Totalmente realizado, ahí está el llaverito. Entonces, bueno, aquí está, 4 pompones, recuerden, aunque ustedes lo pueden hacer de 6. Pero pues a mí me gusta así, no me gusta tan exageradamente. Yo lo hago de esta manera. Entonces, niños, ahí está su llavero. Lo van puliendo, le van haciendo así para que vaya tomando más forma redondeada. Miren, él va quedando redondito a medida que yo lo voy puliendo. Este es el exceso cuando a veces jalamos mucho el cordón. Entonces salen algunos, pero no pasa nada. Eso no se va a salir de ahí. Entonces, bueno, niños, espero les haya gustado muchísimo este tutorial. Por favor, suscríbanse al canal, compartan, comenten, regálame un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga y hasta la próxima.